Bueno, bienvenidos. Hoy nos toca comenzar a hablar un poco del tema de movimientos sociales y, digamos, la sociedad, todo el contexto, digamos, que está alrededor del peronismo. Ahí en el chat, digamos, Santi había puesto justamente de una idea socialista al respecto. En realidad, al peronismo le van a cargar las tintas continuamente con el tono fascista, ¿sí? Es más, en el texto, digamos, ahora iba a ir a mostrarles cómo, digamos, uno de los historiadores de época sostiene que mientras más se encarga Perón de no mostrarse, digamos, asociado al régimen nazi o al fascismo, etcétera, continuamente le van a estar diciendo, no, pero mientras menos quiera hacerlo, más lo sos. Esperen que... Quería arrancar por este lado de acá, justamente la oposición, pero lo que me estaban consultando antes, si no me recuerdo, estaba por arriba. Acá está la parte que Valentino hablaba de la expropiación de las tierras, que digamos, preguntaría que es, por ejemplo, recordemos que Perón desde la Secretaría de Trabajo establece el Estatuto del Peón Rural. Es irónico que en 1944 alguien se siente a legislar sobre la cuestión, siendo un país agroexportador. Antes nadie lo había hecho, ¿sí? Pero no es de extrañarse, ¿sí? En 1912 se había producido el grito de Algorta, en un pueblo rural en el cual dijeron personas que arrendaban las tierras, o sea, que alquilaban los campos, se cansaron, digamos, de los abusos por parte de los propietarios de la tierra y dijeron basta, y crearon lo que fue la Federación Agraria Argentina, la cual presentó un modelo de contrato para alquilar las tierras, como diciendo de cuánto tengo que pagar por alquiler, cuándo debo pagarlo, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, pagás el alquiler antes de que tires una semilla a la tierra, o a que lo pagás después de que te rinda esa semilla, o sea, es decir, cuando ya está produciéndose la cosecha. No es lo mismo, es como decirte, si conocen a alguien que tiene un kiosco, los que van a vender los productos van siempre a principio de mes, ¿sí? Porque es cuando más plata la gente puede gastar en un kiosco y porque es cuando también él puede aprovisionarse de algo. Y el mismo chamullo de siempre que le meten a todo lo que quiero que conozco es, bueno, pero aprovisionate ahora porque obvio el precio es se habla de que sube un 10% a fin de mes, y así se generan todas las corridas inflacionarias como de costumbre. Pero bueno, esa es otra historia. Acá, digamos, yo lo que me encargo de marcar es decir, si a partir de 1800, por ejemplo, 60, ya con 62, con Mitre, empieza a funcionar un Estado que organiza y administra los recursos de ventas para con el exterior. Desde 1862 hasta 1912 nadie se encargó de legislar cómo era un contrato de alquiler de la tierra. ¿Sí? Y desde 1862 hasta 1944 nadie se encargó de ver un estatuto para la persona que trabaja, o las reglas para las personas que trabajan en el campo. Por un lado, digamos, ahí lo que la sociedad rural va a manifestar es que es complicado de legislar todo esto porque, digamos, las jornadas laborales del campo no se pueden regir como una fábrica, ¿sí? Por una cuestión climatológica, básicamente, ¿sí? Si hace mucho calor, tenés que frenar, no podés trabajar. Si hace mucho frío, no podés trabajar. Si está lloviendo mucho, no podés trabajar. Pero bueno, es como decir, son imprevistos que pueden ocurrir. No vas a tener un temporal durante un mes de trabajo. Pero bueno, sí vas a tener sequía durante más de un mes, que va a ocurrir durante el peronismo. Uno de los primeros registros de sequías más fuertes digamos, de la historia. Pero eso es durante el segundo gobierno de Perón, lo cual produjo que haya un control más estricto por parte de los precios para que no haya abusos por parte de los comerciantes. La cuestión es que el comerciante del sur del precio es el último eslabón de la cadena.
La pregunta es, en el medio, ¿quién fue el que subió el precio? Y el originario que subió el precio, es el productor. No me refiero al productor del campo, sino al productor, ponele, en una industria, ¿sí? Pero el productor de la industria seguro que alguien que le vendió el material le subió el precio. Eso es rastrear la cadena de valor y ver quién es el que está haciendo con la diferencia. Porque el último problema es que un comerciante sube el precio. Porque dice, mira, a mí, el camionero que me lo baja me dijo, la industria subió el precio, a mí me sube más la nafta, entonces yo a usted subo el precio. El comerciante no tiene una culpa en sí, por decir, bueno, para ¿cuánto es la sube el precio? Si yo antes vendía un paquete de harina a 10 mangos, si ahora tengo que vender a mínimo 25, no sé, para decir, bueno, voy subiéndolo a poco. Si ya lo puedo vender a 20, y después voy subiendo a poquito, un pesito por semana, y llego a 25, decís, bueno, lo logré amortizar esa diferencia de precio y no sacudo tanto a los consumidores por la parte. De 10 a 25, 150% más de aumento, wow, un precio considerable. Si alguien, digamos, quiere comentar algo, abre el micrófono porque en compartir pantalla no logro ver, digamos, el chat o si escriben algo, avísenme, por favor. Acá abajo justamente dice, parte del estatuto laboral decía que iban a usar 8 días de vacaciones pagas, descanso dominical, salvaguardias contra despidos arbitrarios, aguinaldo y jubilaciones. Y la desarrollo justamente considera impracticables estas medidas en el ámbito rural, ¿sí? La oposición del estatuto significa resistencia a la sociedad rural e intervención estatal en las relaciones laborales del campo, hasta entonces en un ámbito inviolable del propietario rural. O sea, acá donde se empieza a decir que ya empieza a tener un sector con el cual confronta el peronismo, pero confronta en términos, digamos, de... no es que construye un enemigo para solo confrontar. Confronta, pero la realidad es que son los que le ponen la plata dentro del Estado y que le va a generar la riqueza para poder hacer todo lo que quiera hacer. Como ya hemos dicho, y acá abajo lo va a mencionar, ¿sí? La creación del IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Cambio, asestó un duro golpe al agro, ¿sí? Significa el monopolio del comercio exterior y las divisas pasaron a ser controladas por el Estado para la promoción industrial y la política social que estaban llevando a cabo, ¿sí? Recordemos que el contexto mundial y el contexto, digamos, dentro de Argentina es el estado de bienestar. Es decir, un Estado que debe intervenir, debe regular la economía hasta que encuentre su punto de equilibrio nuevamente y de a poco el Estado deba dejar de intervenir en esa misma economía, ¿sí? También, digamos, el mismo Perón, digamos, consideraba que el Estado debía generar la demanda en el mercado. Una vez activada esa demanda, de a poco el Estado debía dejar de participar en esa industria e ir desapareciendo para que el sector privado sea el generador genuino de riqueza y de trabajo, ¿sí? Durante el gobierno de Perón es donde más se va a aparecer, va a empezar a emerger y a vincularse con las políticas de Estado el tema de una burguesía industrial, ¿sí? Ya para 1944 Argentina exportaba más de industria que de campo, en volúmenes de dinero, digamos, en volúmenes de, bueno, vendemos 100 millones de toneladas de hierro para afuera contra 50 toneladas de trigo, ¿no? Se refiere más que nada a en volúmenes de cuánto aporta a la riqueza del país, ¿sí? Digamos, en este caso lo que es el IAPI fue sumar lo que ya existía. ¿Sí? Antes, durante el gobierno, los gobiernos de la década infame, estaba lo que eran las juntas reguladoras de grano y de la carne, que tenían precios máximos y mínimos. El IAPI va a ser, digamos, como sumar esos dos bajo una sola órbita. ¿Sí? Es decir, bueno, ahora hay un único encargado de vender para con afuera y es este instituto, ¿sí? Compra toda la producción local a un precio y la vende para afuera. O sea, ahí ya la sociedad rural vuelve a tener otro motivo de queja. Y acá me estaba perdiendo lo que había mencionado Valentino. Vean, los arrendatarios son los que alquilan la tierra, ¿sí?
Dice, se los beneficia congelando los arrendamientos que debían abonar a los dueños de la tierra, pese a la inflación existente, como era la inflación más vieja que la historia misma. Más tarde tuvieron la posibilidad de adquirir esas tierras entre el 48 y 49. Los chacareros arrendatarios se hicieron propietarios de aproximadamente 1.000.000 de hectáreas, proceso que continúa en los años siguientes. O sea, no hubo una reforma agraria, ¿sí? Que eso podría ser lo que se vincula, en cierto modo, en el imaginario social al socialismo o con Perón al respecto, pero sí lo que hubo fue decir, bueno, esta tierra que uno viene alquilando durante mucho tiempo, ahora está la posibilidad, si tenés el capital, de comprársela al dueño. Habría que ver esas condiciones en las cuales fueron las compras también, ¿no? A ver si fueron en términos positivos o en términos de una coerción hacia el dueño de la propiedad. Que de hecho, digamos, los grandes hacendados justamente lo que hacían era alquilar pequeñas parcelas a mucha gente porque, uno, o no querían trabajarla, dos, o les era imposible trabajarla, y entonces lo mejor que puedes hacer es, si no podés trabajarla vos por falta de plata por ahí, pero tenés todo esto, bueno, alquilala y podés hacer que produzca la tierra. Y por último, íbamos a ir acá, acá. Los extraordinarios beneficios de las grandes empresas, Born, por ejemplo, tenían por la compra de cereales a los pequeños y medianos productores para la exportación. Cesaron debido a que debía venderla al Estado al precio que fijaría. Es decir, lo que hoy nosotros conocemos como vieron a principios de año que estaba Vicentín, el tema de nacionalizar una elevadora de granos. Una elevadora de granos no es solo una grúa que carga un barco cerealero y lo vende, ¿sí? La elevadora de granos también es que puede comprar a todos los pequeños propietarios o a los grandes propietarios de tierra su producción de cereales y acopiarla en silos, ¿sí? Un silo es un lugar de almacenamiento. Imagínense, si alguno anduvo por Puerto Madero alguna vez, cuando uno cruza el puente de la Mujer, como yendo hacia el río, van a encontrar que hay una estructura ahí vieja, pintada, que son como 4 tubos así blancos para arriba, ¿sí? Eso es un silo que quedó de la época del Puerto Madero, pero el detalle es que el banco que compró eso se fundió, se quebró y desapareció. Entonces nadie puede reclamar propiedad sobre eso para poder comprárselo a alguien. Entonces quedó ese como monumento al viejo Puerto Madero ahí dando vueltas. Entonces, tenemos que las empresas que compraban cereales internamente no pueden hacerlo, porque tienen que vender el IAPI. Los que podían vender para con afuera directamente no pueden hacerlo, tienen que vender la IAPI. El IAPI sirve justamente para, si vos fijas un precio interno y sube el precio, como decíamos antes, esta diferencia se la da el Estado para lo que justamente dice promoción industrial y políticas sociales. El vínculo de VAL lo voy a tratar la semana que viene. Estoy buscando más material al respecto. Encontré, digamos, acá un PDF que es el libro de Eva Perón de La razón de mi vida, pero para enfocarlo por otro lado. Así que el vínculo de Eva Perón lo voy a pasar por ahora, lo veremos la que viene. Pequeños detalles a mencionar, digamos, cuando el peronismo gana las elecciones en 46, lo que es el movimiento sindical está fraccionado, ¿sí? Hay 2 CGTs, está la vieja FORA, ¿sí? La Federación Obrera Regional Argentina, y la USA, Unión Sindical Argentina. Todo eso, digamos, luego va a ser, digamos, cooptado por el peronismo, por decirlo de un modo, que va a decir, miren, necesitamos una unión sindical con la cual se pueda hablar, negociar y tratar estas cuestiones, ¿sí? Las paritarias, digamos, el principio Perón en esta entrevista de Puerta de Hierro va a decir, mira, las paritarias al principio fueron necesarias porque había que regularlo, pero después, cuando la economía estaba en marcha, ya no hacía falta que el Estado se siente a hacer una paritaria y regularlo, porque normalmente las 2 partes iban a poner de acuerdo, tanto el sindicato como el empresario se ponen de acuerdo, fijan sus costos, sus precios, fijan sus pretensiones salariales
y ya no hace falta que yo entre. Acá con el tema de la oposición, justamente, digamos, lo que quería marcar es que, digamos, por ejemplo, dice, las entidades empresariales como la Sociedad Rural y la Corte Suprema de Justicia, que rechazó los nuevos tribunales de trabajo creados por Perón. Empieza a aparecer otro actor social, digamos, en esta época. Pareciera que el movimiento del peronismo siempre tiene los mismos enemigos de antaño, políticos, la oligarquía del campo, la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Pero, digamos, no es que sean enemigos acérrimos a muerte, sino que se van creando ciertas cuestiones que hacen que intervengan estos actores, ¿sí? Pero ya ahondaremos en esa cuestión. En el caso de la Corte Suprema, trató no solo esto de hacer unos tribunales, digamos, laborales, ¿sí? Sino que también trató de llevarlo a cabo una reforma, digamos, de la Corte. Pero, digamos, parece que es una común estrategia, un dogma de peronismo de, contra el campo, contra la justicia, ¿sí? Pareciera, digamos, tan actual, digamos, esto que leemos, que es como, pero entonces, no. Ahí comenzamos. Vamos a esta parte con acá. Esto, digamos, es la parte previa, digamos, al peronismo, porque justamente después nos habla del confinamiento de Perón. Esto es en el 45, el 17 de octubre, pero esos mismos actores con los cuales Perón está, digamos, antes de ser electo presidente, que está, digamos, confrontando, van a seguir durante su gobierno. Acá lo que mencionaba justamente es esto de la marcha de la Constitución y la libertad, ¿sí? Increíble el número que maneja. En septiembre del 45 la oposición organiza una gran manifestación, entre 65.000 y 250.000 personas. Un número muy grande, pero también es muy grande la diferencia. Por eso ponen según la fuente, ¿sí? Obviamente, ¿a qué se refiere la fuente? Buscar una tapa de diario. Por ahí si uno veía el diario La Razón, que era el diario de la época, pues decía 65.000 personas se manifiestan en la ciudad de Buenos Aires, o sea, en Capital Federal. Por ahí si uno veía un diario que fuera afín al periodismo, dice, son 5 gatos locos y no saben prender la antorcha. O si uno vería por ahí La Nación, diría 250.000 personas en contra del gobierno nazi de Perón. Anda a saber qué fuentes de época hay, pero es lo lindo de por ahí el día de mañana acceder a una biblioteca que tenga diarios, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, ¿sí? La Biblioteca Nacional está donde estaba la casa de Perón, pero la dictadura del golpe del 55 tiró abajo su casa y después se construye la Biblioteca Nacional, ahí en la Avenida de las Heras. Vamos directamente acá a las políticas de gobierno. ¿Sí? A ver, un segundo. Durante, digamos, lo que es un detalle, digamos, también, digamos, que es importante. Cuando Perón gane las elecciones va a ser también el lema de época, ser Braden o Perón, porque el embajador estadounidense publica un libro que da a conocer como el Libro Azul, en el cual menciona que Perón es de corte fascista, entonces no lo va a ver con buenos ojos el de Estado, digamos, el embajador estadounidense, y va a decir, tienen que elegir entre un gobierno fascista u otro, ¿sí? Como dando su apoyo a los radicales deregoyenistas que todavía habían dando vuelta por ahí. Entonces, Perón va a aprovechar esto como decir, ustedes tienen que elegir entre Braden o Perón. Están los carteles de época ahí dando vueltas todavía. A ver, déjenme ver si me encuentro en interés. A ver si quedó abierto mi Pinterest por acá. Sí. Acá. Historia argentina. Dentro de acá
tenía uno de los afiches del peronismo que llevan a una página que es directamente todos los afiches de época, pero estos ya son durante el gobierno, pero no recuerdo que esté acá, así que perdón. Siento Yahoo, pero prefiero a Don Google y sus imágenes. A ver si podemos encontrar. En la capital federal, vamos, durante el momento de la elección, se tiñó, digamos, de estos carteles, Braden o Perón. ¿Sí? La elección se dividió en ese sentido. Ya podemos hablar de una grieta más en la historia de Argentina. ¿Sí? No pasa nada. Como saben, mi modo de ver es que las grietas son necesarias. Así es como se genera la capacidad de diálogo en política y se acciona buscando políticas sociales, políticas económicas para el bien de todos. ¿Sí? Es mi modo de pensar. Si hubiera una política única, estamos frente a una dictadura. Aquí estamos. Esto ya está. Acá está bien lo que viene antes de Braden Perón. Y quería ver, acá está la marcha peronista. ¿Sí? Es muy simpático. Yo me acuerdo que en el secundario tenía un profesor peronista y cuando fue su cumpleaños le cantamos la marcha. Él estaba chocho. En la torta estaba Perón así con los bracitos. Y como es, acá, la cuestión de la clase obrera. ¿Cómo es el apoyo del sector sindical acá? Si tenemos, por ejemplo, el gremio de los ferroviarios, o sea, la fraternidad era de corte socialista. Perón lo que va a hacer es, va a, como un movimiento sencillo, digamos, para poder negociar con los trabajadores, es como que dentro de esas 4 uniones sindicales que había, ¿sí? Dice, para poder negociar paritarias, yo negocio con él. Entonces, si ya de ese modo las otras 3 quedan desestimadas, va a ser que todo ese movimiento social, digamos, de obreros, es, si yo estoy afiliado a un lugar que no va a tener capacidad de negociar mi salario, mis condiciones de trabajo, empiezan desafiliaciones y se afilian a las otras uniones sindicales. Un segundo. Bienvenida, Lara. Estamos viendo el tema de movimientos sociales en el peronismo. ¿Sí? Acá vean, dice, el poder que tenía el sindicalismo había sido alimentado por Perón para contrarrestar el de las clases dominadoras. Por clases dominadoras se refiere justamente a esta burguesía, digamos, industrial que fue naciendo al calor, digamos, de la década infame, como no había también, de nuevo, regulaciones sobre el tiempo de trabajo, cantidad de hora de trabajo, los sueldos, las vacaciones, aguinaldos, etcétera, bla. Ahí es donde interviene el Estado generando esas políticas de Estado, es decir, bueno, por ejemplo, políticas sostenidas de Estado, el aguinaldo, ¿sí? Se lleva adelante durante el gobierno de Ramírez, bajo la dirección de Perón, en la Secretaría de Trabajo, que es, hay un 13º sueldo que se va a pagar en el año. Como no hay un mes 13, se divide en 2 partes, a mitad de año, o sea, ahora en julio, el 1 de julio se deposita, y el otro se va a depositar previo a las fiestas y fin de año, ¿sí? En diciembre. Eso es una política de Estado, ¿sí? Algo que se continúa a lo largo del tiempo y no se cuestiona. Pero no quería ser manejado por, digamos, esas clases dominadoras, nos menciona el texto. De hecho, justamente lo que va a hacer es, esto es una opinión, ¿sí? Aclaro por si acaso, que es, Perón jamás para mí dejó de ser un general, o sea, un estratega, ¿sí? Con el brazo derecho abrazó al sector empresarial y le dijo, burguesía industrial, quieren seguir creciendo y ser grandes capitanes en la industria, cosa que va a pasar, vengan conmigo. Si no vienen conmigo, de este lado están los rojos, ¿sí? Los anarquistas, los comunistas, los socialistas, todos estos que vos conocés desde la Semana Trágica, que te la vienen haciendo padecer, que si vos no te plegas a mí, entonces es complicado que puedas surfear estas cuestiones con este grupo.
y por el brazo de la izquierda abrazó el movimiento social como diciendo, repongan las banderas anarco-socialista, comunista, vengan conmigo y tendrán beneficios sociales. Abrazar a la sociedad en un solo sentido y avanzar. ¿Sí? Ahí es donde se le tilda justamente lo de fascista, ¿sí? Porque lograr que toda esa sociedad como que se ponga de acuerdo, donde enemigos como el propietario de la industria y el obrero no se podían ni ver, ahora como que pueden sentarse a dialogar, es algo a tener en cuenta. Un segundo. Y ya se me seca la garganta. Digamos, ¿cómo vamos hasta acá? Se va entendiendo un poco el tema de apoyos, posiciones que van surgiendo en el peronismo. Sí, Escriban. sí. Bien, gracias. A ver, no va a cambiar mucho la cuestión sindical de decir que va a haber gremios con mayor peso, ¿sí? que otros, ¿sí? Pensemos en la actualidad y pensemos también en el pasado y es lo mismo, ¿sí? Los mismos gremios que Irigoyen en su momento consideraba esenciales, palabra de época, ¿no? Para negociar como los ferroviarios y los portuarios, Perón también lo va a ver como esenciales y va a ser con los primeros que negocien cualquier paritaria que tengan que hacerse. ¿Por qué? Porque como somos un país agroexportador, todo viene en tren hacia Buenos Aires o hacia los puertos y todo se va en barcos hacia el mercado mundial. Entonces, es el mismo modo de proceder, ¿sí? Va a volver esos dos gremios como muy fuertes. Los gremios de la Marina Mercante y los gremios de los ferroviarios. A ver, acá. Al mismo tiempo trató de establecer un control absoluto sobre la CGT, destituyó a Gay de su presupuesto, de su puesto de secretario general, ¿sí? Era el anterior, digamos, dirigente sindical de la CGT, cosa normal pareciera de cuando un secretario general de la CGT no es bien visto por el Poder Ejecutivo, lo destituye, o a veces lo que hacen a futuro siempre es la fraccionan, dicen, bueno, no hablo con vos, creo mi propio CGT. Y ahí se genera rivalidades dentro del movimiento obrero. Dice que había ganado las elecciones frente al candidato de Perón, Ángel Borreley, ¿sí? Por colaborar con los estadounidenses, y fue reemplazado por Aurelio Hernández, fiel peronista, y luego por sus diferencias con Eva Perón, finalmente fue puesto a cargo por CGT. En el 50 la CGT se transforma en una rama del partido peronista. Yo diría que no en una rama, es como la columna vertebral, es como decir, la cabeza del líder carismático, como digo yo, o el bonapartismo, ¿sí? Del Perón a la cabeza, y la columna vertebral es el movimiento sindical, ¿sí? Y después, digamos, están los bracitos, las piernas, que vienen a ser el resto de la población. Pero esto sigue funcionando siempre en un mismo sentido, ¿sí? Acá. Había pasado de cumplir una función gremial a una política. Así se completó la peronización del movimiento obrero, incluso en los gremios más intransigentes como los ferroviarios, donde las conducciones socialistas fueron reemplazadas por peronistas leales. O sea, a eso se puede hablar como la peronización de la sociedad, ¿sí? No hay gremio que no pueda ser peronista. Para tener representación gremial, tenés que afiliarte a la CGT y tenés que ser peronista, ¿sí? No hay nada por fuera del peronismo. Ahí es donde se empieza, digamos, a generar ese imaginario de corte fascista, ¿sí? De hecho, digamos, era una vez hablando con una señora que vivió en esta época, me comentaba que ella era chiquita y con su padre tenían que hacer fila al sindicato a fin de año para que les dieran el pan dulce, ¿sí? Ella no lo veía mal de chiquita porque estaba chocha, llegaba a fin de año, tenía su pan dulce y comía. Ahora cuando más de grande notó que su padre estaba como medio harto de que todos los años tenía que ir a hacer esto, porque tenías que ir para presentar tu libreta y que te pusieran como, bien, fulano vino, check, listo. Porque
había ciertas empresas que eran, además de con sindicato peronista, con empresarios afines al peronismo, que para poder trabajar en esas empresas tenías que presentar tu libreta de afiliación. Entonces, ahí es donde se empieza a generar esas cuestiones. Pero eso, no se preocupen, no se evalúa acá, porque no está en el texto. Pero está bueno tener presente, digamos, esas cuestiones de época que no se mencionan acá. Acá sí se habla de esta cuestión de la peronización, ¿sí? Es como dentro del partido peronista todo, por fuera nada. Ahí es donde se habla de este imaginario de corte fascista, ¿sí? Eh, Sin embargo, los obreros siempre siguieron defendiendo sus propios intereses, más allá del verticalismo que se pretendía imponer en esos tiempos, sin dejar de ser peronistas. De hecho, Perón dio a los trabajadores de base un poder más grande con la creación de las comisiones internas, delegados de fábricas, que pudieron defender y observar el cumplimiento de la legislación laboral peronista por parte de la patronal. Wow. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra patronal en el colegio? Funciona, pero esta persona defiende los intereses de la patronal. Eso se refiere a que el delegado sindical por ahí no está defendiendo los intereses de los que representa, sino que está defendiendo los intereses del empresario en la empresa que trabaja, básicamente. Pero bueno, ya nos quedan 10 minutos, pero a ver, digamos, hace 2 años atrás yo hablaba con un quinto año que había estudiantes simpatizantes del peronismo y les comentaba, digo, para mí ahí hubo un error por parte de un general como estrategia, ¿sí? Si bien vas juntando todo este lado a tu favor, de este otro lado vas generando un gran sector opositor. Socialistas, comunistas, anarquistas, ya tenemos por un lado. Bien, Sociedad Rural Argentina. Algunos empresarios empiezan a no ver con buenos ojos esto de que sí o sí tengo que tener un gremio adentro que sea peronista cuando puedo no tenerlo o puedo tener otro que tenga más capacidad de diálogo, etcétera. Algunos sectores empresarios empiezan a meterse por ahí. La Corte Suprema. Luego va a aparecer la Iglesia, pero ya veremos cómo también esto va a repercutir, digamos, en el sector de la oposición, ¿no? Esto, el voto femenino, lo vemos con las políticas de EVA, la próxima clase que será como el 28 de junio, más o menos. Esto de la reforma constitucional es lo que va a llevar adelante también ciertos detractores por parte de la Corte Suprema, por parte del sector empresarial, de todo un poco. A ver, déjame ver. Acá una parte importante es que la reforma del 49 el artículo 40 expresaba: la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. Los minerales, las caídas de agua, yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Toda esta reforma de 1949, ¿sí? Todos los beneficios que trajo, digamos, para la sociedad, y decir que esto, todo es propiedad de la nación, era que al principio no se va a permitir el ingreso de empresas privadas a explotaciones de minerales, petróleo, gas, etcétera, pero luego va a ser necesario, ¿sí? Va a haber cierto acomodamiento, digamos, acorde a las necesidades del momento. En el peronismo lo llaman acorde a la coyuntura, ¿sí? Si la coyuntura hace que sea la empresa estatal la que lo explote, la empresa estatal lo explotará. Si la empresa estatal necesita participación privada, la participación privada estará. Todo depende de la coyuntura del momento. Ahora bien, por último, ¿qué va a ocurrir con esta reforma de 1949? Cuando llegue el golpe de 1955, luego de dirimir quién es el que va a llevar el gobierno adelante, Pedro Aramburu va a ser el que tome el poder, va a decir que la Constitución argentina vuelve a la de 1853, ni siquiera a la reforma del 62. Creo que se fue a la de 1853. O sea, todo esto que se hizo queda anulado y se vuelve para atrás. Ahí es donde la Corte Suprema tiene que pronunciarse y lo va a hacer
a favor de eso, ¿sí? Por último, a ver, reelección, nacionalizaciones. Este ya le hemos hablado en la economía del peronismo, con el IAMI, esa cuestión también. Déjenme ver. Estas películas son muy buenas. Más que nada, igual lo de películas para ver sobre el peronismo, yo recomiendo que en Canal Encuentro están unos capítulos medianamente cortos, creo que dan media hora, que se llaman Inoxidables. Y ahí aparece el rastrojero, la motito Puma, el auto justicialista, de todo un poco. El Torino, el tractor Pampa, ¿sí? Son cuestiones que desarrollaban la industria en Córdoba. Pero bueno, la promoción industrial lo hablamos, la crisis. Esto lo vamos a hablar cuando veamos la salida de Perón. O sea, luego de Vereva, veremos ya cómo se llega al golpe de Estado del 55. Y acá veremos la política petrolera que tiene que ver con justamente la salida de Perón. Y el golpe ya, bueno, como dije, lo veremos en próximos. Yo acá tengo un par de videos que los pondré en el aula virtual, ¿sí? Que habla sobre, justamente estoy buscando cuál es la opinión de Perón sobre el keynesianismo, que lo tengo acá, Perón hablando de economía, Perón hablando de educación, ¿sí? Esta parte de este video está bastante bueno porque el título es Perón sobre Evita, los derechos de la mujer y la ayuda social. Un detalle es que mientras está hablando Perón, al lado está su mujer, Isabel Martínez de Perón. Que digo, ¿no? Estás hablando de tu ex mujer con tu mujer al lado. Es como, no, le hubieran dicho, señora, si quiere retírese, no hay problema. Esta mujer es otra cosa. Es como por respeto, me parece. Pero bueno, en fin, mi opinión, nada más. Pero bueno, ya por ahora considero que hasta acá está muy bien. Paso a comentarles de nuevo, por si acaso, lo recuerdo por tercera vez, pero quiero que quede bien así grabadito. Mañana subiré el trabajo práctico de Década Infame en un formulario de Google, en el cual tengan que, va a haber varias opciones, ¿sí? Multiple choice, respuesta única o desarrollo de una respuesta, ¿sí? Será con entrega hasta el, calculo, 24, o sea, de junio, o sea, 10 días. Antes les consultaba cómo les estaba yendo con el resto de las materias, no para agregar más trabajo, sino justamente para ver cómo podía llegar a desarrollarse este trabajo. Lo que sí, como les dije antes, reforma universitaria y los dos trabajos que vayan a venir, calculo de peronismo, también un formulario de Google, los desarrollaré desde el 1 de julio hasta agosto, ¿sí? Tendrán tiempo de entrega. En vacaciones de invierno, y yo no trabajo, ustedes no trabajan. Si ustedes después quieren hacer los trabajos, es una decisión de ustedes, no es mía, ¿sí? Igual no voy a poner entregar el primer día hábil después de volver de vacaciones. No, tan hijo puta no soy. Lo pondré más por ahí hacia adelante, por ahí entrega si lo pongo el 1 de julio, por ahí entrega el 20 de agosto. O sea, van a tener mucho tiempo para hacerlo, ¿sí? Pero bueno, ¿cuándo son las vacaciones? Si no alteran, son siempre las últimas 2 semanas, o sea, de julio, como de costumbre. O sea, del 13 de julio al 31. Y creo que 1 y 2 de agosto son mesas de exámenes, así que hasta el 8 de agosto no nos volveríamos a ver, más o menos. No tengo el calendario muy bien organizado de cuándo cae cada día, pero más o menos así. Sí, Ana, ¿preguntaste? Profe, entonces ahora subiste solamente material de lectura, no subiste ningún trabajo todavía. Exacto. Si es material de lectura, es lectura, no Ah, tienen que ok. hacer las actividades de ahí, ¿sí? Solo se completan los trabajos que yo subo como, digamos, que dicen trabajo. A ver, paso a mostrarles acá en el aula virtual. Ahora te responden, Ana. ¿Sí? Acá yo tengo esta pestaña que es trabajo de clase, ustedes también. Ustedes creo que no tienen esta. El otro día estaba viendo que en el celular, por ejemplo, ustedes pueden corroborar el estado de sus trabajos. Si esta fuera la pantalla del celular,
arriba a la derecha es como que tienen su foto, un dibujito, un perfil de una persona. Si hacen clic ahí, le va a aparecer, digamos, el estado de la entrega de sus trabajos, ¿sí? Lo único que tiene trabajo hasta el día de hoy, ¿sí? Es este, trabajo Pacto Roca-Runciman, ¿sí? Ahora se va a agregar el de Década Infame. Los trabajos tienen este loguito, ¿sí? Como un tablón, como escrito. El otro loguito que hay es este, que es como un libro con un marcador, ¿sí? De una hoja, nada más. Esto es material de lectura, esto es material de trabajo, ¿sí? Y por lo general, si yo tengo que hacer algún trabajo, digamos que sea sobre el material de lectura, pongo un archivo de Word que diga, vayan a el texto, por ejemplo, no sé, Semana Trágica, y en la página 8 lean y respondan estas preguntas. Pero así, no vuelvo a duplicar el material, digamos. O sea, digo, lean esto y después contestan acá. Con respecto a lo que es tu consulta, Ana, la materia que debes del año pasado, ¿sí? Ahora muestro quiénes son los entregados. Ya había mencionado cómo era el mecanismo para la materia. Se tenían que hacer los 3 trabajos de historia argentina, creo que eran, y 2 de historia mundial. Luego se rinde un oral con respecto a ese trabajo y se aprueba la materia. Por lo general se hace un oral de historia argentina y un oral de historia mundial. Es a libertad el trabajo de historia mundial, ¿sí? O sea, no digo tienen que hacerlos todos. A chiquear 5. ¿Y hasta cuándo tengo tiempo? Porque vengo atrasadísimo con todo. Consultar con tu tutora porque eso no sé cuándo es, ¿sí? Sí, lo sé. Sinceramente no tengo fecha, digamos, de promoción acompañada, cuándo tienen que rendir y todo eso. Creo que esta semana sale algo de información al respecto, pero mi consejo, Ana, ya lo dije a principio de año, lo dije antes de que rindieran y lo vuelvo a decir ahora y lo diré más adelante también. No importa que vengas atrasada, vos empezás a completar, ¿sí? Porque quinto año esta vez está la cuestión de que lo pueden repetir, ¿sí? Justamente porque tienen un tiempo para aprobar las materias y después si no se junta todo y sonamos. Así que son 5 trabajos de historia, no son muchos. Entiendo que haya otras materias que también hagan a la cuestión de sentirte atrasada, pero nada, no es complicado. Aunque yo achiqué para beneficio de ustedes, porque si yo hubiera pedido los 11 trabajos del año pasado, creo que estoy tirando a matar, así que tiro uno a favor, por ahora 5. El que no presente 5 trabajos ahora, después lo subiré a 6. Así, como diciendo, bueno, hay una ayuda, pero si ve que del otro lado no hay voluntad, bueno, la próxima llamada para promoción acompañada serán 6 trabajos, o sea, 3 de Argentina y 3 de internacional. Pero bueno. Nada, calculo que de este modo vamos a cerrar acá el tema.